Muy buenas noches, agradecemos su presencia. Vamos a dar unos 4 minutitos para iniciar 7:10, ahorita que las personas están ya ingresando y agradecemos muchísimo que nos estén acompañando esta noche. Gracias. Hola, amigas. Rebe, ¿me puedes dar permiso para compartir de la que dice nada más Cristina, por favor? Ya tienes compartir, Cristi, pero También la de Cristina ya también tiene para compartir. solo con anfitriones, ¿verdad, Marijo? Agradecemos su puntual asistencia a Adriana, Bernal, a Ángeles, Carmen, Cristina, Elena, Luis, Judith, Luz María, María Esther, Raúl, Yolanda, Rocío y Rosario. Muchas gracias por estar aquí de manera puntual. En un minutito ya iniciamos. Cris, ¿ya checaste? Si ya puedes, ¿estás habilitada ya para...? Sí, ya. Gracias, amiga. Perfecto, súper. Pues en punto de las 7:10 de la noche, el jueves 28 de abril de 2022, damos por inicio nuestra segunda conferencia como Ciudadanas por México, agradeciéndoles mucho que nos estén acompañando en esta noche. Nosotras estamos y somos parte de la red de organizaciones ciudadanas que trabajan a favor de nuestro país. En un tuit, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, señaló lo siguiente: para quienes cuestionan el concepto de personas gestantes, se refiere a las personas que no se identifican con el género mujer, pero tienen órganos reproductivos que les permiten gestar, por ejemplo, hombres trans y personas no binarias. Sara Quevedo, de la revista Publicidad y Mercadotecnia, indica que el término de personas menstruantes conceptualiza una realidad aún desconocida. Biológicamente se sabe que menstruar es exclusivo de las mujeres, pero dentro del sexo femenino hay una diversidad de géneros que no se identifican como tal y a quienes también les viene la regla. Entonces, surge la pregunta, entonces, ¿quiénes somos las mujeres? Las del sexo femenino, las de que tenemos cromosomas XX, las que tenemos un cerebro diferente a la de los hombres. En este sentido, surge nuestra charla del día de hoy. ¿Acaso no soy mujer? ¿Cuáles son los dilemas, las narrativas y políticas sobre la identidad de las mujeres? Es el tema que nos reúne el día de hoy, expuesto por mi querida y admirada amiga
Cristi, doctora Cristina Rodríguez, ¿cómo te encuentras esta noche, Cristi? Muy bien, muchas gracias. Pues emocionada de hablar de este tema que ahora es de tanta confusión y de tantas preguntas, pero también es un tema muy interesante porque habla de los retos de nuestra época y hacia dónde caminar en el tema de políticas. Excelente, excelente. Y te agradecemos mucho que estés aquí dándonos de esa sabiduría que a bien has tenido estarte formando durante un corto tiempo, porque realmente eres una doctora joven, eso nos entusiasma. Y quiero leerles un poquito quién es Cristina. Ella es doctora en investigación de la comunicación, maestra en psicología clínica con estudios en investigación para la efectividad de las políticas públicas por el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros estudios. Está también, entre otros estudios, también tiene gestión de políticas públicas de juventud, defensa internacional, de los derechos humanos y estudios sobre mujeres y políticas. Ella es investigadora, defensora de derechos humanos, consultora de ONGs y actores políticos en temas de políticas de mujeres, narrativas públicas, incidencia ciudadana y derechos humanos. Fue directora de la Escuela Nacional de Incidencia Política para Mujeres Líderes y es coordinadora del Centro de Pensamiento de ANSIFEM, nuestra querida Asociación Nacional Cívica Femenina, y ha sido integrante de la Delegación Oficial Mexicana ante la Comisión Jurídica de la Mujer de la ONU y representante de sociedad civil ante la OEA, CEPAL y la ONU. Entonces, al ver todo lo que, y ese es la semblanza corta, pero al ver todo lo que traemos, todo lo que tiene Cristina, pues yo las dejo con ella. Un poquito la dinámica va a ser, ella va a dar su exposición. Al finalizar, les agradecemos por favor que nos vayan anotando sus preguntas. Nosotras vamos a ir recuperándolas por cuestiones de tiempo. Esta vez no nos va a ser posible abrir micrófono, pero claro que vamos a tratar de atender todas las preguntas que surjan. Las vamos a recuperar del chat y vamos a hacer este intercambio al finalizar ella su exposición. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotras, con cada una de las que agradecemos mucho que estén aquí en esta noche. Y Cristi, tienes la palabra, por favor. Listo, muy bien. Bueno, si se me traba, me dicen porque como que siento un poco lento mi internet, ¿vale? Entonces, pues primero déjenme platicarles que estos temas, todos los temas que tienen que ver con género, con sexualidad, con mujer ahora, generan mucha confusión. ¿Por qué? Porque aunque los temas han ido ganando terreno en la opinión pública, en los medios de comunicación, en las escuelas, o sea, en todos lados oímos hablar del tema, que es del género, de los derechos de las mujeres, que ahora del tema de las trans. Como podemos ver ahora, el tema de las infancias trans es uno de los temas que está más presente en todos los estados, ahorita poniéndose o ya entrando, ya con iniciativas o con iniciativas por entrar. O sea, les aseguro que en todos los estados de la República se van a estar discutiendo el tema de lo de las actas de nacimiento, del cambio de sexo en las actas de nacimiento, el tema de las infancias trans, el acceso a los servicios hormonales, a los tratamientos hormonales, el tema de los derechos de las mujeres. Y ahora vemos cada vez más ciertos dilemas y discusiones del tema de que si las mujeres, que si personas gestantes. Vemos a una Suprema Corte de Justicia, si ustedes se meten así al Facebook de la Suprema Corte, pues van a ver que la Suprema Corte dice mujeres y personas gestantes, o a veces dice personas menstruantes nada más. Y entonces vamos a tratar de entender un poco cuáles son las diferentes narrativas, algunos dilemas a los que nos enfrentamos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que tengamos un poco más de claridad, o sea, de que cualquier persona, cualquiera de nosotros, podamos tener claridad de algunas de las visiones y de dónde vienen y qué están planteando, aunque sea de manera muy general, para entender primero la postura, porque no es solamente para oponer, sino para entender de dónde viene, cuál es el reclamo, qué es lo que se está pidiendo, pero también que podamos tener una mirada reflexiva y crítica de si esto es lo que queremos como humanidad, como sociedad, como seres humanos, y si es la única posibilidad. Porque como podemos, como les digo, si ustedes se meten al tema de la Suprema Corte, van a ver que van a decir, esta es la única opción, el tema de las infancias trans, y esto es lo que tienes que hacer, y si no, eres discriminatorio, estás atentando contra los derechos, pero vamos a ver que es un poquito más complejo. Entonces, primero, para comenzar, denme un segundito en lo que pongo mi presentación.
Les digo que mi compu está un poquito lenta, pero ya estoy. Entonces, primero, la plática se llama ¿Acaso no soy una mujer? Y es una frase que, digamos, a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado antes porque, ay, qué creen, que se me está apagando la compu, pero bueno, les voy platicando. Siempre pasan los problemas técnicos. Pero ¿acaso no soy una mujer? Es una frase de una mujer que se llamaba Sojourner Truth en Estados Unidos, que era una mujer de color de piel negra que había sido esclava anteriormente. Y ella, cuando estaban discutiéndose el tema de los derechos de las mujeres, de los hombres, ella se para frente a un auditorio y dice, oigan, pero esperen, ¿acaso no soy yo una mujer? Yo no, y fíjense, el reclamo tenía que ver, esta frase tan poderosa, es un reclamo que tiene que ver con hablar de, decir, estamos hablando de reconocer los derechos, hablamos de las personas, de las libertades, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta sociedad que le cuesta trabajo reconocer a una mujer, que en este caso ella hablaba de su condición de mujer de piel negra, de antigua esclava? Dice, ¿qué pasa en esta sociedad que le cuesta trabajo reconocer a una mujer? Entonces, fíjense qué paradójica y qué importante es esta pregunta, que en la actualidad, qué importante es que, qué significativo es que en la actualidad estemos preguntándonos quién es una mujer. Hace algunos meses que estaba Estados Unidos eligiendo uno de los futuros jueces de la Suprema Corte, que ahora ya está elegida, pues una mujer que fue candidata porque ahora ya la eligieron, le preguntaron y le dicen, ¿puede usted definir a una mujer? ¿Qué es ser mujer? Y ella, pues así, trastabilla un poco y dice, no, en este contexto no, porque no soy quién sabe qué, pero no puedo definir qué es una mujer. Y entonces esa es ahora la que es una de las, de las jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos. Y entonces decimos, a ver, espérate, ¿qué es tan difícil del tema de definir qué es una mujer? O sea, hemos estado aquí toda la historia de la humanidad, no somos nuevas. Hemos estado aquí con todas las personas, estamos aportando en la sociedad continuamente. ¿Qué es tan difícil de definir sobre la identidad de la mujer? Entonces, esta frase de Sojourner Truth, de ¿acaso no soy una mujer? Es un reclamo que hoy cobra vida, porque hoy algo de lo que se vuelve a debatir otra vez en la historia de la humanidad es esta pregunta: ¿acaso no somos mujeres? ¿Acaso no somos mujeres que estamos, que somos las que hablamos de los derechos? ¿Por qué decirnos personas menstruantes? ¿Por qué decir personas con útero? ¿Por qué da tanto miedo la palabra mujer? ¿Qué es lo que tiene la palabra mujer? Entonces, si alguien comenta por aquí que dice que dijo, no era bióloga para definir qué es ser mujer, pero veamos esto, ¿no? Lo significativo de no poder responder. Entonces, esta pregunta hoy nuevamente cobra relevancia. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver el tema de los dilemas, de algunos dilemas que nos enfrentamos, las narrativas. Entonces, ahora sí, ahí va. No sé, todavía está pensando. Bueno, entonces voy a comenzar, seguimos avanzando. Yo ahorita ya pongo la presentación, así ya está medio calorcito de la presión de la computadora. Pero bueno, primero, históricamente ha habido afectaciones en el tema de los derechos de las mujeres. O sea, sé que la historia de la humanidad es compleja. Esto que hablamos de los derechos humanos no lo teníamos hace algunos años. O sea, vamos nosotros los seres humanos aprendiendo para bien y para mal, y vamos teniendo en algunas ocasiones ciertos avances. Pero en el tema de la historia de las mujeres, vemos tres áreas específicas en el que las mujeres hemos vivido afectaciones a nuestra dignidad como mujeres. Ahora sé que en este tema muchos dicen, oye, pero es que también los hombres, sí, o sea, ciertamente, pero como ahorita vamos a hablar del tema de la identidad de la mujer, nos vamos a centrar específicamente en lo que es las afectaciones hacia las mujeres. Y entonces hay tres grandes campos en los que las mujeres hemos sido afectadas históricamente. La primera de ellas es el tema de lo sexual, lo que tiene que ver con la sexualidad de la mujer. ¿Qué ejemplo se les ocurre
de afectaciones a nuestra dignidad relacionadas con la sexualidad que hemos vivido las mujeres en esta época o en otra época. ¿En dónde podríamos encontrar estos ejemplos de afectaciones a la dignidad de la mujer relacionadas con lo sexual? Si quieren, ¿manda? No se está abriendo tu presentación, ¿verdad, Cristi? Sí, no, todavía no, es que está aquí cargando, una disculpa, pero mientras así creo que ya está como en shock mi computadora. Pero bueno, si me pueden aquí platicar, y ahorita vemos nada más algunas imágenes. Por ejemplo, a ver si alguien me ayuda a ir leyendo los comentarios. Yo te ayudo, mi querida Cristi. Dice Marijo, en las guerras que las ubican como trofeo, y que también en las violaciones, ¿no? Que lamentablemente hay violaciones dentro de las guerras. Por ejemplo, ¿no? La violación es algo, o sea, que ha estado toda la historia de la humanidad, la violación sexual de las mujeres, las violaciones sexuales en las guerras de las mujeres como botín de guerra. Muy bien, ¿qué más? Otro, por ejemplo, es la prostitución. La prostitución que se dice, ay, es el oficio más antiguo del mundo, que no es cierto, o sea, esa es la crianza y la agricultura, pero fíjense cómo se dice, la prostitución siempre ha existido y siempre va a estar, o sea, el tema de el vender a la mujer o comerciar sexualmente con ella. ¿Qué más están comentando? Están hablando de la trata, lo que comentabas ahorita, y también cómo los padres venden a sus hijas. Y hay otros estados que es más complejo el asunto porque obligan a la mujer que ha sido violada a casarse con su agresor. Eso se me hace impactante, pero es una realidad que sigue habiendo todavía hoy en día. Por ejemplo, también, ¿no? O sea, fíjense cómo el tema del avance de las mujeres ha tenido alguna relación muy fuerte con el tema del cuerpo y de lo sexual. Ya ve ahí que se está poniendo la presentación, así que sean pacientes con la imagen. Pero bueno, ese es uno de los temas. Ahorita les pongo solamente brevemente algunas imágenes. Es que de plano mi computadora ya quiere vacaciones o qué, quiere ser jubilada. Disculpen, ¿eh? Pero bueno. No te preocupes, tú tranquilo. Por ejemplo, todo lo que son la violencia sexual, ahora lo vemos en la violencia digital, o sea, el campo de lo sexual y la mujer es algo que durante mucho tiempo ha estado en la historia de la humanidad, ha sido algo que afecta la dignidad de la mujer. El segundo aspecto es lo que tiene que ver con la maternidad y la reproducción. También en la maternidad y la reproducción es uno de los campos donde encontramos que las mujeres han sufrido afectaciones a su dignidad. Por ejemplo, en muchas culturas, el tema de las mujeres como algo, las mujeres, o sea, los hombres que van viajando, por ejemplo, a las diferentes comunidades y van y tienen que embarazar para dar su semilla, ¿no? Para que su prole crezca y todo. Pero veamos cómo el tema de la maternidad, o sea, la maternidad de la mujer está siendo afectada, ¿no? La mujer se usa como madre, pero no como persona. Muchas veces como el tema a veces sí de la misión de la mujer era solamente tener hijos, pero no por el valor de la maternidad, sino solamente, por ejemplo, para dar hijos para la guerra, ¿no? Que es, por ejemplo, mencionan la negociación de los matrimonios arreglados entre reinos o entre tribus, o sea, el tema de la maternidad y la reproducción. Entonces, vemos también como en el tema ahora, por ejemplo, en los temas actuales, vemos todo el tema, muchos hablan del tema de la fertilidad, como el tema de la fertilidad es algo que se ha estado también siempre como en este tema de los negocios, de las industrias, por ejemplo, ahora el tema de los vientres de alquiler, que también es uno de los temas que vamos a constantemente estar viendo en el tema, en las discusiones. Entonces, en los vientres de alquiler, los matrimonios forzados, incluso muchos ahora hablan del tema de cómo hay toda una industria del tema de la anticoncepción que dicen, oigan, esperen, ¿por qué nos vendieron a las mujeres que nuestra reproducción, nuestra capacidad de ser fértil es un problema y por eso debemos de tomar medicamentos que no hay? Por ejemplo, estudios que dicen que los anticonceptivos hormonales generan más de 100 cambios corporales en la mujer, desde caída del cabello, acné, hasta en la vista. Y entonces dicen, ¿por qué nos han vendido esta idea
de que las mujeres tenemos que tomar eso para ser libres. Fíjense cómo el tema de lo sexual y la reproducción es un tema que en las mujeres es un tema que constantemente se ha prestado para ser afectado, violentado, lastimado en la historia de la humanidad. Y hay un tercer pilar que también ha sido afectado en la historia de la humanidad, que es el que tiene que ver con la identidad. También en la identidad, o sea, si vemos la historia de la humanidad, ¿quién es la mujer? Es una pregunta importantísima. ¿Qué hacen las mujeres? ¿Cuál es su papel? ¿Por qué las mujeres, por ejemplo, en las guerras, lo podemos ver incluso hasta en las películas de Disney? Hace poquito que volví a ver la película de Mulan, y hasta hay una canción que dice, en la guerra, la sociedad dice, los hombres aportan con armas y las mujeres con hijos. Y entonces, ¿quién es esta mujer? Por ejemplo, Mulan, que está basada en una historia real, que rompe, que se viste de hombre, de soldado, que va y lucha. Y entonces, ¿quién es la mujer? ¿Cuál es la identidad de la mujer? Y esta herida y este tema de esta herida de la identidad de la mujer también ha estado presente, por ejemplo, cuando se habla de qué es lo que aporta la mujer, cuando empieza a cambiar en los procesos de industrialización, la identidad las mujeres masivamente yendo al campo laboral, entonces también cambia y se empieza a cuestionar cuál es la identidad de la mujer. La mujer debería estar en casa, es mejor que la mujer se quede a criar a los hijos o debería salir. Y ha habido casos, por ejemplo, un caso que ha sido cercano en México es el de las mujeres muertas de Juárez, que empezó con un proceso de industrialización masiva, donde las industrias que fueron a Ciudad Juárez empezaron a captar, las industrias de costura, de todos estos, de este ámbito, empezaron a captar a las mujeres como trabajadoras. Esto generó una ausencia de las mujeres en los hogares, muchos desequilibrios, aparte hay muchos temas de explotación laboral. Entonces, pues todo esto es una pregunta por la identidad de la mujer. ¿Quién es la mujer? Recordemos que todos estos cambios que estamos viviendo en la actualidad, pues tienen que ver con la mujer, que, digamos, con las políticas que se han impulsado a nivel internacional en el tema de la mujer, con las políticas, por ejemplo, de todo el tema de los movimientos feministas. O sea, muchos de los cambios sociales que vemos tienen que ver con este replanteamiento del lugar, de la aportación de quién es la mujer a partir de muchos cuestionamientos sociales. Entonces, pues bueno, esto, como vemos, estos tres ámbitos, la sexualidad, la reproducción y la identidad, son motivo de cuestionamiento en todas las épocas. Y esto parece paradójico. O sea, ¿qué pasa con la mujer que hay tanta pregunta sobre su identidad? Y entonces, en la actualidad, tenemos un nuevo cuestionamiento sobre la identidad de la mujer, reflejada en estas políticas, en las normas, en los términos en los que estamos usando. Y eso lo podemos ver también en muchos de los en muchos dilemas. Permítanme, perdón, denme un momentito, me están preguntando aquí de la presentación para ver cómo presentarla. Ahí, ¿me pueden dar permiso de compartir a María Guadalupe? Gracias. María Guadalupe Rodríguez García. Disculpen los problemas técnicos, por aquí ya me están echando la mano. No, no te preocupes, Cristi, es parte de y ahorita se resuelve. Lo importante es la información que nos estás otorgando. Rebe, no sé si tú le estás dando lo de la pantalla o lo hago yo. Estoy buscando, dices a María Guadalupe. Aquí está. María Guadalupe nada más. Rodríguez García. Solo aparece María Guadalupe. Sí, dale a ese. Debe Rebe. ser. Un segundito. En otro. Y si estuviera muy lenta tu compu, pásanos la presentación. Que estoy conectado. La voy a convertir coanfitriona, ¿te parece? Pero esa Guadalupe Rodríguez García. Dice a María Guadalupe Rodríguez García. Es el resto. No, solo aparece María Guadalupe.
A ver, va a Ajá. levantar la mano. Es la María Guadalupe única que encuentro. Ahí dale, Rebe. Ok. mm, ya la puse de coanfitriona, que tiene la capacidad de compartir. Te voy a interrumpir, Rebe, porque yo sí veo, incluso levantó la mano para que la puedas ubicar. Si quieres en participantes, hasta arriba dice buscar, pones Guadalupe y te van a aparecer 3, Lupita Plasencia, María Guadalupe y está Rodríguez García para que le puedas dar el post. Ya la vi, ya la vi. Sí, está de coanfitrión. Y No. Sin poder. Dice que solo anfitrión puede compartir. voy a poner compartir pantalla nuevamente. A ver, ahora, ¿quieres checar? Ahora sí ya debes de poder compartir, aunque no seas co-host. A ver. Pero que déjame. Ay, Majo, ¿nos ayudas dejando de compartir? Listo. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí. Vale. Ya, una disculpa, nos vamos a ir un poquito ahorita nada más para que vean las imágenes. Entonces ahí lo que les decía, los 3 grandes espacios históricos de afectación de la dignidad de la mujer, lo sexual, lo reproductivo y la identidad. Ahorita vamos a ver cómo lo conectamos. Primero lo sexual, pues solamente, por ejemplo, la prostitución, la pornografía, lo que decían de la violencia sexual, la hipersexualización, la trata, el tema de OnlyFans. Ahora, por ejemplo, como muchas mujeres se vuelve aspiracional el subir fotos eróticas y videos y con eso hacerte millonario. Cada semana vemos uno de se hizo millonario subiendo videos en OnlyFans y se vuelve algo aspiracional. El tema de reproductivo y la maternidad, los vientres de alquiler, el tema de cómo las mujeres han sido también, en muchas comunidades solamente valen si se casan, si son mamás, y si no, pues la mujer que no se casaba era la dejada, la solterona, la amargada, la que nadie quiso, la fea, el tema de los matrimonios infantiles. O sea, estas son las heridas con las que nosotros lidiamos y vemos que ahora están saltando tanto. A veces nos cuesta trabajo entender, pues, ¿por qué tantas mujeres están saliendo a marchar? Tiene que ver con estas heridas que hay en la historia de la humanidad. Y el otro es el tema de la identidad. Y aquí me voy a regresar un poquito solamente para plantearles esto. O sea, en el tema de las heridas de la identidad está todo lo que tiene que ver con no comprender qué aportamos las mujeres a la sociedad. El reducirnos a las mujeres a decir las mujeres solamente pueden tener hijos o las mujeres solamente sirven para criar el hogar, que ha pasado en otras épocas históricas, es una herida en la identidad de la mujer. Pero también el no comprender a la mujer es una herida. Y hay, por ejemplo, un antropólogo que se llama David Gilmour, que él es esta imagen que les pongo como de piedra, que él ha estudiado diferentes culturas y encuentra que en muchas culturas han construido representaciones de algo que le llaman la vagina dentata, la vagina dentada, que son mitologías o historias de cómo las mujeres seducimos, pero a los que seducimos, pues es una vagina que tiene dientes, por eso lo ven así, es una mujer con una vagina con dientes, y son mujeres que son seductoras y que al seducir a los hombres le cortan su pene. Y esto que parece pues un cuento extraño, está presente en muchísimas culturas. Las mujeres brujas, las mujeres que hechizan a los hombres. Y fíjense cómo esto tiene que ver con un malentendido y una comprensión equivocada y errónea de quién es la mujer la seductora, la mujer la bruja, la mujer la prostituta, y son las heridas con las que cargamos. Entonces, finalmente, esto nos lleva a los dilemas modernos que tenemos. ¿Por qué? Porque respondiendo a estas heridas en lo sexual, en lo reproductivo y la maternidad y la identidad, es que ahora vemos muchos movimientos sociales, históricos, políticos, como los feminismos,
que plantean y dicen, ya estamos cansadas y vamos a querer cambiar y derrocar el sistema. Pero ¿qué es lo que pasa? La cuestión es que si todos queremos sanar estas heridas en la identidad o estas explotaciones en lo sexual, en la maternidad, pero la cuestión es cómo lo hacemos. Y entonces en este cómo hemos llegado a estos dilemas que tienen que ver, por ejemplo, algunas preguntas que vienen en la actualidad que ahora vivimos. ¿Cuál es el camino para sanar esto? ¿Debemos volvernos como los hombres? Como en este tema de la igualdad, pero una igualdad literal, o sea, por ejemplo, los hombres se acostaban con muchos, pues ahora nosotros nos acostamos con mucho. Los hombres no pueden tener hijos, pues entonces ahora las mujeres, pues ¿por qué tenemos que tener la carga de la maternidad? A ver, los hombres tienen esto, pues las mujeres tenemos que tener también esto. O sea, la pregunta es, ¿debemos ser como los hombres para entonces tener desarrollo? Esa es la aspiración, esa es la meta a la que aspiramos. Otra pregunta, por ejemplo, es, ¿debemos renunciar las mujeres a quienes somos y a lo que hacemos? Ahora, para lograr el desarrollo profesional, tenemos que dejar la maternidad, tenemos que dejar de cuidar en los hogares, no solo en la maternidad, sino también los cuidados. ¿Debemos aspirar a eso? O también otras preguntas. Ahora muchos, una vez en una plática recientemente, me decía una chavita, me decía, es que está tan difícil ser mujer en estos días que dan ganas de mejor ya no serlo. ¿Es tan malo ser mujer? ¿Es tan difícil? O sea, tenemos que vivir llenas de miedo, de violencia. ¿Es tan horrible ser mujer como muchas veces se ha planteado? Ser mujer es estar oprimida, esa es nuestra identidad, o sea, nuestra identidad de ser mujer está ligada a la opresión. Otra amiga que ella recientemente pues tuvo su segundo bebé, me platicaba de en su espacio laboral, decía ella pues siempre fue muy coqueta, le gusta arreglarse, todo, pero sufría muchísimo acoso sexual en los espacios. Y dice, ¿sabes cómo lo resolví? Me decía, ¿sabes, Cris, cómo lo resolví? Me empecé a vestir como hombre, súper machorra, no me arreglaba, así, casi a veces ni me bañaba, me iba con la camisa sin planchar, cero femenina, cero así nada. Dice, fue la única manera en la que logré que me dejaran de acosar sexualmente en mi trabajo. Entonces, estos dilemas, fíjense cómo en el corazón del dilema tiene que ver con la pregunta, ¿quiénes somos las mujeres y por qué debemos luchar contra la opresión, contra los hombres? Por ejemplo, ahora en el tema del feminicidio, la culpa es, por ejemplo, que vimos de este sistema patriarcal de los hombres que abusan y violan, la lucha es contra los hombres, la lucha es contra las distorsiones de la mujer, la lucha es contra un sistema. ¿Cuál es la lucha? Y entonces en esto es donde vamos a encontrar esta pregunta que está en el corazón, ¿quién es la mujer? Y entonces ahora nos vamos a meter a la segunda parte, que es el tema de las narrativas. Me voy a ir un poquito veloz porque por el tema de la parte técnica, pues me atrasé un poquito, pero de todos modos, si quieren ir anotando sus preguntas ahí, y ahorita va a haber un tiempo. Entonces, ¿quién es la mujer? Y les voy a presentar cuatro visiones, cuatro narrativas, o sea, que tienen que ver con una visión de la mujer que vamos a encontrar en la actualidad y que también tienen su historia, pero la vamos a ver como en la actualidad. ¿En qué se basan estas cuatro explicaciones? En explicar la relación del cuerpo biológico con la expresión cultural de ser mujer, que es lo que le llaman ahora género, que es lo que se llama género. Entonces, la primera visión es la que viene del feminismo radical. Acuérdense, estas son visiones dominantes, no son las únicas, solamente son algunas de las más comunes que vamos a escuchar. ¿Qué es lo que propone el feminismo radical? Y aquí vamos a hacer un esfuerzo de ponernos estos lentes para entender esta visión que está captando a muchísimas chavitas y muchísimos chavitos y diciendo de no todos somos feministas y todo. O sea, vamos a entender también qué es lo que está ayudando a captar. ¿Qué es lo que plantea de su lado izquierdo? Bueno, creo que izquierdo, donde ven así la silueta de negro. Vamos a ver, dice, para el feminismo radical, las teorías, digamos, esto es de manera muy general y muy simple, pero para las teorías del feminismo radical, sí hay una corporalidad de hombre y una corporalidad de un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer. Pero es un cuerpo que solamente ellos le llaman el hecho biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es una realidad así, que está, ¿no? Es un hecho que nacemos con un cuerpo de mujer con características de mujeres. Pero la manera en la que explica, digamos, este cuerpo no tiene una correlación con o una relación, o sea, no se expresa en una mente de mujer
con expresiones culturales de ser mujer y con formas de ser mujer en la cultura. Porque todo eso, que son las expresiones de ser mujer, que le llaman la feminidad, que ellos dicen es el género, es una construcción social impuesta y que además pertenece a un sistema para oprimir a las mujeres. O sea, traducción, que toda la idea de ser mujer que nosotros recibimos y escuchamos a lo largo de la historia de la humanidad es una idea de mujer como oprimida, donde los hombres son los que tienen derechos y privilegios y las mujeres somos las que estamos sometidas a través del cuerpo y de la sexualidad. Entonces, bajo esta visión, yo sé que parece como raro, pero digamos, es como si tuvieras como un cupcake, un pastelito, y el cupcake es el cuerpo y la crema batida es el género y toda la idea de ser mujer. Y entonces la propuesta de este feminismo radical es quedarnos con el cupcake y quitarle toda la crema encima, que es todas las ideas culturales de ser mujer, todo lo que se relaciona con la feminidad y con la masculinidad, todo lo que es el género. ¿Por qué? Porque es un sistema que oprime a las mujeres. Bajo esta visión, las causas de la desigualdad, de la violencia, del feminicidio, de la violación sexual, de la prostitución, de todos estos problemas que hablamos, es un sistema creado por los hombres para oprimir a las mujeres. Entonces, acuérdense, la pregunta es, ¿quién es la mujer? Bajo esta visión, la mujer está ligada a la opresión. Toda la construcción de ser mujer está ligada a la opresión. Sí hay un cuerpo biológico de mujer, pero toda la idea, o sea, es como si tuviéramos que borrarnos toda la mente para entonces liberarnos. Entonces, bajo esta visión, ¿cuál es la misión y el propósito? Abolir este sistema patriarcal que oprime a las mujeres, ¿no? Como en esta lógica. ¿Cuáles son un poquito de las consecuencias de esto? Pues, por ejemplo, por eso vemos esto de mi útero, por ejemplo, estas publicaciones, mi útero no pidió tu pinche opinión. O sea, es una respuesta, acuérdense, a esta visión. Si tú, hombre, me has oprimido en toda la historia y has creado un sistema, ya ahora que me estoy liberando, no te necesito, no quiero tu opinión, no quiero que te metas, no quiero que nada, ¿no? O sea, la mujer se construye a sí misma esta expresión y por eso da igual la expresión cultural, o sea, sí es cierto que bajo esta visión no hay una expresión cultural de ser mujer, o sea, da igual si son flores, pantalones, vestidos, o sea, porque eso no importa, lo que importa es el hecho biológico, el sexo, ¿no? Es decir, el feminismo radical sí reconoce el sexo, pero sí la identidad siempre, o sea, todas las mujeres crecimos bajo ideas opresivas y somos oprimidas sin darnos cuenta, bajo esta visión. Bajo esta visión hay sexo hombre, sexo mujer, y de ahí puede ser mujer lesbiana, mujer, o sea, ya lo demás ya son, ahora sí la parte cultural, pero siempre hay una base de ser hombre o de ser mujer. Esto hay que, digamos, clarificarlo ahorita para que entendamos la siguiente visión. Entonces me voy a regresar tantito, solamente para que nos quedemos con esta idea. O sea, aquí la visión es quitar el género, todo lo cultural, porque es lo que nos ha hecho daño a los hombres y las mujeres, y solamente hay que quedarnos con el tema de la mujer, entendiéndola como oprimida para que pueda rescatarse. Por eso hay muchas críticas, rescatarse a sí misma, no por otros. Por eso hay muchas críticas de que desde esta visión las mujeres siempre somos oprimidas y los hombres siempre son opresores, porque así es como se plantea desde la visión teórica. Los hombres siempre han recibido privilegios por su educación, aunque no sean violadores o golpeadores, han recibido privilegios, y las mujeres siempre hemos recibido opresiones solamente por ser mujeres. Por eso se habla de fue asesinada por ser mujer o violentada por ser mujer. Entonces, bueno, ahora, ya que nos pusimos estos lentes, vamos a quitárnoslos y ahora vamos a poner nosotros. ¿Cuál es la otra visión dominante que además ahorita es la que más vamos a escuchar, incluso más que la del feminismo radical? Ay, perdón, ya me salté un poquito, discúlpenme, ya me ando saltando. Perdón, del feminismo radical, ¿qué políticas se construyen desde esta visión? Políticas de protección a las víctimas, acuérdense, si venimos de un sistema opresivo, pues hay que proteger a las víctimas. Políticas de cero tolerancia a los hombres, o sea, de tú ya tuviste privilegios y derechos, ya no más. Políticas de cuotas, de paridad, de acciones afirmativas, de decir, ahora vamos a compensar a las mujeres porque a los hombres les han dado mucho,
y políticas de erradicación de la violencia. Como vemos, o sea, podemos estar o no de acuerdo, pero reconocemos que hay políticas que han sido buenas. Por ejemplo, el tema de reconocer la violencia y buscar erradicarla. O sea, es como ver los matices también, las aportaciones buenas. Ahora sí, discúlpenme, si los hago bolas me dicen y ahorita me regreso tantito. Ahora, los segundos lentes que nos vamos a poner es la que tiene que ver el tema de la teoría género queer, que la podemos oír como es la teoría de generismo o la del queer o el transactivismo, que ahora es lo que estamos escuchando muchísimo. Ahora, ¿es una corriente separada del feminismo? Sí, pero está muy conectada porque en las teorías del generismo queer surgieron dentro, digamos, como un hijito no reconocido del feminismo, que es a partir de esta idea de que el género es una imposición cultural. La teoría del género queer toma esto, pero hace un cambio. Y fíjense, voy a irme al monito del que ven al lado izquierdo, la silueta. ¿Qué es lo que pasa? Que en la teoría género queer, tanto el sexo, o sea, la realidad biológica, como el género, toda la idea de ser hombre o de ser mujer, son una imposición cultural. O sea, no hay un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre. Hay un cuerpo y ya. O sea, el cuerpo, por eso les puse ahí la clave. El cuerpo es un dato vacío. Es como un lienzo en blanco donde tú le pintas todo lo que es ser hombre o ser mujer o ser queer o ser... es lo que tú le agregas y tú le pones. Que esa es la teoría, por ejemplo, de Judith Butler, que podemos oír. Les digo para que si lo oyen lo puedan relacionar, que habla de la performatividad. Ahorita se los voy a explicar. Pero esto es importante. O sea, el cuerpo, imagínenselo como vacío. No hay cuerpo de hombre y de mujer, solamente hay cuerpo. Y a eso tú le pones todo el contenido que tú quieras. Por eso la identidad se vuelve el sentimiento percibido. ¿Cómo te sientes tú? Por eso vemos estos casos. Por ejemplo, recientemente leí un caso de un papá en Reino Unido que a su bebé de 3, 4 años ya le decía que era transexual, porque decía, pues es que ella nació niña y decía, pues es que ella desde chiquita quería el carrito y no la muñeca, quería el azul y no el rosa, y entonces yo desde ahí supe que su sentimiento percibido era o sea, que era de transexual, o sea, que no había nacido, no es niña, no es mujer. Entonces, a veces esto nos parece como, ¿de qué están hablando? Si lo entendemos bajo estos lentes de la teoría, pues es un cuerpo vacío, ¿no? O sea, un dato vacío no tiene ningún significado. O sea, tener pechos o ser XX o XY no importa, da igual, porque no hay significado más que todo lo que la cultura te da y te dice. Si se fijan, toma la idea anterior del feminismo, pero la lleva todavía más allá, porque entonces el decir hombre o mujer, pues es una imposición que alguien te hizo. Y entonces uno a lo largo de la vida va decidiendo con qué llenar esta identidad. Entonces, bajo esta visión, ¿quién es la mujer? Pues es un sentimiento percibido. ¿Quién es mujer? Quien tiene el sentimiento percibido de ser mujer. Y bajo esta visión, digamos, la propuesta es, pues, promover la diversidad, la protección de la subjetividad, eliminar, ahí me comí unas letras, eliminar las imposiciones culturales, que nadie te diga que tú eres ser mujer si tú no lo has elegido, porque entonces te están imponiendo algo que no existe tal cual el ser hombre o ser, no hay una naturaleza o esencia, sino es algo que es un traje que te pones, como les voy a poner ahorita unas imágenes de ejemplo. Por ejemplo, veamos esta primera imagen donde está el monito gris y viendo, y dice aquí, tal vez quedará, es como la pregunta, y se está poniendo los trajes de las diferentes banderas de la lucha LGBT. Esta es una excelente representación de lo que es esta visión queer. O sea, la sexualidad, la identidad es un traje que te pones, por eso puede cambiar. Es un traje que yo hoy puedo ser mujer y después ya no, porque me quito ese traje, porque mi cuerpo o sea, no tiene contenido. O sea, yo me quito, me pongo y le doy el contenido que quiera. Y si yo no quiero ser hombre ni ser mujer, pues yo digo, o sea, y me cambio y todo. O sea, esa es la parte como teórica detrás. Vemos, por ejemplo, esta segunda imagen que dice, tú naciste desnudo. Es un tatuaje de alguien que dice, tú naciste desnudo
y todo lo demás es drag. Drag se refiere como a los que se visten generalmente pues como transexuales que se visten así como muy exóticamente con maquillaje de mujer, pero muy exagerado y todo esto. Pero fíjense la expresión, o sea, medítenla un poquito como en su mente y en su corazón. Dice, todos nacimos desnudos y todo lo demás es drag. O sea, todos nacimos con un cuerpo, pero la identidad, el ser mujer, ser hombre, todo eso solamente es un vestuario que te pones, un traje. Por eso, bajo esta visión, hablar de mujer o de hombre es imponer una categoría. Hablar de mujer y de hombre es forzar a alguien a tener la etiqueta de ser mujer porque tú quién eres para imponerle ese traje. Por eso, bajo esta visión, se quiere, les pongo ahí una noticia, quieren prohibir la palabra madre y sustituirla por progenitor que ha dado luz, persona gestante, persona menstruante, persona con útero, por ejemplo, en el tema de los vientres de alquiler, o sea, fíjense desde la expresión vientre de alquiler que me choca, como si el vientre estuviera ahí caminando, ¿no? O sea, otras expresiones como cargadora gestacional o cargador gestacional, o es todo este tema del lenguaje inclusivo de usar la E, decir niñes, amigues, ¿por qué? O sea, vamos a entender la lógica detrás. Dicen, ¿por qué? Porque tú quién eres para imponer y decir que solamente hay hombre y mujer. Entonces, ¿qué es lo importante de entender de esto? Que bajo esta visión hay una desvinculación del significado del cuerpo. El cuerpo es un dato vacío, no significa nada, solamente es una carne que no tiene significados. Tú le das el significado que quieres. ¿Cuáles son las políticas que se promueven bajo esta visión? Que aquí conectamos las narrativas con las políticas de diversidad sexual, las políticas de afirmación de tu género sentido. Acuérdense, aquí ya no hay sexo, por eso se habla de sexo asignado al nacer. O sea, el sexo que te impuso el doctor cuando naciste, o tu mamá o tu papá. Todo el tema de las infancias trans, de decir tú quién eres para decirle a un niño que no se puede sentir como hombre solamente porque pues tiene vagina. O sea, si es un traje, pues tú quién eres para imponerle un traje. ¿Se fijan cómo es la lógica? Políticas contra la discriminación y el discurso de odio, o sea, que nadie te pueda decir que tú no puedes tener algo. La política de deconstrucción, de decir vamos a quitar todo este sistema de ser hombre o de ser mujer, porque eso nos lastima a los que no nos identificamos. Entonces, aquí es donde está la lucha que hay ahorita. Ahorita principalmente hay una gran lucha entre aunque muchas veces no lo reconocen, entre el feminismo radical y la teoría queer. ¿Por qué? Porque la teoría queer quiere borrar la palabra mujer, sustituirla, por ejemplo, que ya no sea ministerio de mujer, sino sea ministerio de género o de diversidades. ¿Por qué? Porque para esta teoría queer lo importante ya no es la diferencia sexual, sino la diversidad sexual. ¿Se fijan? La diferencia sexual es de uno, hombre o mujer, la diversidad sexual. Entonces, por eso se le llama el borrado de mujeres. ¿Por qué? Porque es un reclamo de esta teoría que va cada vez ganando más terreno, la teoría queer, donde se dice, oye, espérame, si las mujeres llevamos tantos años luchando para que seamos reconocidas como mujeres sujetas de derecho, o sea, que podamos gozar, por ejemplo, del voto, de la educación, para que ahora nos borren, nos quiten los espacios. Por eso es tan significativo, por ejemplo, ahora lo que se está denunciando de decir, la mujer más bella del mundo, pues es un trans. El mejor deportista del mundo es un trans. La mujer intelectual más importante, y esto es real, o sea, premios así para mujeres se lo están dando a trans. Y entonces es este momento de pausa del feminismo, de decir, ups, como que nos equivocamos de camino, porque acuérdense que estas dos teorías sí tienen una conexión, que es quitar, o sea, digamos, como pelearse con la parte de la cultura. Si la mujer, volviendo al tema del feminismo radical, si la mujer siempre está ligada a la opresión, pues mejor nos quitamos las ideas de ser mujer y ya, ¿no? O sea, nos volvemos libres y ya nos quitamos del problema. O sea, fíjense cómo ha alimentado, no intencionalmente, pero sí ha alimentado este borrado de la mujer. ¿Por qué? Porque el feminismo radical no reconoce una interioridad femenina,
no reconoce que haya una mente de mujer o una subjetividad o sino solamente es un cuerpo biológico, pero no hay una identidad, una forma de pensar o de sentir. O sea, la diferencia sexual llega hasta el cuerpo, pero no en lo mental, en lo social, todo lo demás es impuesto por la cultura. O sea, no hay una identidad femenina más allá. Entonces, fíjense cómo, yo sé que introducirnos luego a esto, o sea, genera un poco como de confusión, pero vamos viendo, fíjense cómo es la relación con el cuerpo. Ahora, ¿hay otras visiones? Sí. Sí, dice, qué loco estar hablando de esto, súper sí, o sea, es que estos precisamente son los dilemas que tenemos ahora y lo que se está enseñando. Por eso es importante entender que son varias visiones, porque yo creo que eso es la libertad, o sea, que podamos elegir. Ahora, les voy a mostrar brevemente ya solamente otras dos visiones. Otra visión que también ha estado es la visión biologicista, es la tercera visión, que esto es pues un intento de explicar la identidad a partir solamente de la biología. Dicen, somos XX o XY y de ahí ya viene dado todo. A ver, y ahora quiero hacer una aclaración. O sea, muchas veces a los que defendemos la diferencia sexual nos dicen que somos retrógrados, biologicistas, shalala, pero no. O sea, ¿quiénes sí son biologicistas? Los que creen que todo es dado por la biología, absolutamente todo, es un determinismo. Y entonces que dicen, todas las diferencias sexuales se explican totalmente por la biología. Y entonces, ¿qué defienden? Que es que ya está determinada la identidad de ser mujer y que entonces ya no, o sea, no hay nada que discutir y que pelear. O sea, las mujeres tienen que cuidar, al cambiarse a la que cambie el pañal porque biológicamente están determinadas para eso. Entonces las mujeres no pueden trabajar porque no, o sea, no están hechas para eso. Y las mujeres no pueden tener puestos de poder, o sea, son estos mitos que muchas veces el machismo también ha reproducido de, por ejemplo, una vez me decían, no, es que las mujeres no podrían ser ni sacerdotes, ni abogados, ni varias profesiones, me decían, porque las mujeres son muy chismosas. Y eso sí, como, bueno, los hombres también son chismosos, pero bueno, de otra forma de chisme, pero ya me voy a meter en estos temas. Pero, o sea, fíjense cómo es limitar o reducir la identidad de la mujer. Y entonces ya no pensamos y ya no decimos, oye, no, espérate, ¿qué más pueden aportar las mujeres? Entonces, para la identidad de ser mujer, pues es defender los roles rígidos tradicionales. Acuérdense, no todos los que defienden la maternidad, porque esa es la etiqueta a veces el juego, son los que defienden los roles rígidos que reducen a la mujer y no reconocen su aportación. Acuérdense que una de las heridas en la historia de la humanidad es con la identidad de la mujer. ¿Quién es la mujer? Esto, pues muchas veces, a veces sin querer lo reproducimos, pues solamente con este tema de decir, no, vamos a hablar solamente de biología y ya. Bueno, pero es que el ser humano no solamente somos biología, también somos mente, también somos espíritu. Y entonces si a los niños nada más les hablamos de biología, pues no les estamos hablando de la persona completa. Entonces, ¿cuál es ahora la otra visión que es la que quiero con la que nos quedemos? Que es, perdón, ya me estoy saltando, les digo que ya estoy con los nervios de terminar. ¿Qué políticas se construyen, desde esta visión biologicista? La protección de los niños, sí, o sea, acuérdense, todo tiene sus matices, o sea, no todo es malo, pero la protección de los niños, políticas contra el género, sí, lo que pasa es que a veces se va al extremo de no reconocer, por ejemplo, la violencia, políticas de defensa de las tradiciones, políticas de educación sexual basada en ideología. Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo que recientemente en marzo, en varios grupos, escuchaba esto de sí, ahora hay que regresarnos a vivir como la Edad Media porque era la mejor época para los hombres y las mujeres. Y yo así como en la Edad Media donde te morías a los 24 años y las mujeres se morían en los partos y había pobreza y guerras y no, o sea, no todo es oscuridad, eso no estoy de acuerdo de la Edad Media, pero sí es cierto que fíjense cómo es esta visión de querer aferrarnos al pasado como lo ideal y no es así. Todas las épocas tienen sus luces y sus sombras. Entonces, tenemos que tener cuidado de ante estas posturas que están surgiendo, el querernos aferrar al pasado y decir que el pasado es la solución. ¿Cuál es la propuesta? Ahora sí, ya. Esa es la propuesta súper interesante. Aquí vamos a ver si podemos como explicarla bien. ¿Qué es la propuesta del personalismo? ¿Qué es el personalismo? Lo que busca es conciliar y dice, a ver,
no partimos de cero, no es cierto que el cuerpo es un dato vacío. Nosotros existimos en nuestro cuerpo y este cuerpo nos marca el color de tu cabello, que seas alto, delgado, gordito, o sea, como toda esta experiencia corporal, la forma en la que vives tu cuerpo te va conformando. Entonces, tu cuerpo no es nada más un traje o un pizarrón vacío que tú llenas, es algo que te marca. Y dice todo, o sea, yo soy mujer, sí, pero también aprendí a ser mujer. ¿Cómo aprendí a ser mujer? Pues a través de las figuras femeninas, de mi mamá, de mis abuelas, de mis tías. Y si mis abuelas y mis tías tenían heridas en su feminidad, pues me van a transmitir esas heridas en la feminidad. Entonces, sí hay heridas y distorsiones culturales de ser hombre y de ser mujer. Entonces, ni todo viene dado por la biología, ni todo es construido culturalmente, sino es una integración entre mi cuerpo y mi experiencia biológica, corporal, y mi realidad subjetiva, mi interior, y el exterior que se comunica. Por eso aquí les puse con el género una rayita que va, una flechita que va y que viene. Dice, soy mujer y aprendo a ser mujer. Entonces, en ese aprender a ser mujer, en la cultura, también tenemos que reconocer que hay maneras equivocadas en las que se ha aprendido a ser hombre y a ser mujer. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema de, ahora lo vemos mucho luego en los libros de las mujeres deben ser unas cabronas. Pues esa es una distorsión de la feminidad. O todos los hombres son infieles. Son heridas en el aprendizaje. Por eso no es que toda la masculinidad esté equivocada, sino son las heridas en la educación y en la parte cultural. Y entonces, para esta visión, ¿quién es la mujer? Pues es una integración del cuerpo de mujer, o en su caso el cuerpo de hombre, con el sujeto femenino. O sea, bueno, ahorita les voy a presentar un esquemita. O sea, se trata de la integración. Yo estoy unida siempre a mi cuerpo y a mi subjetividad de mujer. No me puedo separar. Mi existencia está ligada a mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Comprender y dignificar la identidad de ser mujer y sanar las heridas y distorsiones sobre ser mujer y sobre ser hombre también. Acuérdense que esto aplica para los dos. ¿Qué políticas se promueven desde esta visión? Pues el tema de políticas de defensa de la vida y de la dignidad, es decir, pues la dignidad de ser hombre y de ser mujer, políticas de desarrollo, políticas contra la deshumanización. O sea, esta línea yo creo que es una alternativa donde vamos conciliando, integrando, pero ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos desarrollarla más, que es relativamente nueva. Entonces, bajo esta visión, y ya casi cerramos, es que hablamos de corporalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que reconocemos el cuerpo como la parte biológica, así lo que tenemos, la biología, las hormonas, el cerebro, los sistemas que nos componen, la piel, tus características genéticas, físicas, todo esto, pero también hablamos del sujeto, del mundo interno, de tu subjetividad, de lo que solamente tú percibes, de tu historia, de tus aprendizajes, de tu personalidad, de tu mente. Y en esto, todo esto encierra la corporalidad de estos dos aspectos. Entonces, ¿qué hay que ver? Todas las heridas que se dirigen hacia violentar el cuerpo de la mujer o tratarla solamente como cuerpo. La prostitución. Eres un cuerpo del que me obtengo placer sexual y no me importa tu mundo interior, tu historia, tus aprendizajes, no me importa ni tu nombre. Y entonces, todo aquello que utilice el cuerpo de la mujer, como veíamos al principio, es algo que lastima la identidad. Pero también todo aquello, o sea, lo que usa el cuerpo sin el sujeto, o sea, sin considerar a la persona. Pero también todo aquello que considere la subjetividad, pero que se olvide del cuerpo, del cuerpo. O sea, ¿a qué me refiero? A los que dicen, no, pues es que ser mujer es un sentimiento. Oye, no, porque este ser mujer viene acompañado de un cuerpo, por ejemplo, que cada mes tiene una menstruación y esa es una experiencia corporal que tiene que ver con mi ser mujer. Este cuerpo que está diseñado, por ejemplo, para ser mamá, que puede ser mamá y que puede gestar un bebé, y eso es una experiencia diferente. Este cuerpo que tiene un cuerpo diferente, incluso enfermedades diferentes por ser mujer. Entonces,
todo aquello que anule el cuerpo o que anule a la feminidad, el sujeto femenino, la mujer como sujeto femenino, es algo que atenta contra la identidad de la mujer. Por eso, y aquí es un poquito la clave, o sea, el feminismo muchas veces, o sea, el error ha sido que quiere volver al cuerpo, pero sin reconocer que hay una feminidad. Está peleado con la feminidad, porque en lugar de reconocer que hay heridas de la feminidad, se pelea con toda la parte del sujeto, todo lo que aquí les pongo, el mundo interno, la historia, los aprendizajes, porque esta parte, o sea, la parte que está en clarito, desde el feminismo radical, es una visión que es impuesta por la cultura para oprimir. Y entonces, si las mujeres somos más emotivas, esa es una idea patriarcal para oprimirnos, en lugar de decir, a ver, esto es un don, pero es un don que ha sido malentendido o juzgado en la historia de la humanidad. Si se fijan un poquito la diferencia de la perspectiva. ¿Qué es lo que pasa con la teoría queer? Que quiere hablar del sujeto femenino, pero niega el cuerpo de mujer, fragmenta a la mujer y entonces dice, ay, el sentimiento, pues sí, pero el cuerpo de ser mujer. ¿Y qué pasa con el biologicismo que quiere hablar del cuerpo, pero no contempla también el sujeto? A lo mejor ahorita, o sea, dicen, ay, Cristina, está muy complicado, lo sé. Pero con lo que quiero que nos quedemos es que hay varias perspectivas para entender la identidad de ser hombre y de ser mujer. Y que entonces, a veces, le está pasando a muchos políticos o jóvenes así, que se quieren, o sea, tragar la pastilla entera de lo que está de moda sin discernir en qué estamos creyendo, cuál es tu visión de la identidad. Y si hay otras visiones más importantes, perdón, no más importantes, sino más completas, más integrales. Porque entonces, en esta visión, muchas veces se toma de, si no apoyas la teoría queer, entonces eres un transfóbico o un homofóbico o alguien que odia, pero no, solamente es alguien que está viendo desde otra postura. Ya los que odian, que sí hay, o las personas que odian o que rechazan, pues ya tienen otras manifestaciones, pero fíjense cómo son diferentes posturas. También la pregunta importante es en la relación entre el cuerpo de la mujer y su identidad y su interioridad. ¿Qué creemos que es la identidad de la mujer? Y entonces eso nos lleva a cuáles son las políticas que queremos promover. Por eso, desde Ciudadanas por México, que es un grupo, o sea, que es también de Ciudadanos por México, que reúne varias asociaciones que somos mujeres de diferentes visiones, estados, desde diferentes asociaciones civiles, queremos promover el reflexionar cuál es la identidad de la mujer, integrando el cuerpo con nuestra interioridad femenina, para entonces proponer las políticas que dignifiquen esta identidad de mujer. Por eso necesitamos abrir el debate, formar a las personas en cuáles son las perspectivas del género, no una, porque ya vimos que hay varias, sino las perspectivas del género para ayudar a discernir a los jóvenes en las empresas, en las políticas, a los actores políticos, a los líderes sociales, a todos, cuál es la visión de identidad de hombre y de ser mujer, y entonces cuáles son las políticas con las que queremos promovernos. Nosotros los invitamos a unirse a esta visión desde el personalismo que busca una integración y que busca esta integración de la identidad del ser mujer, pero también que busca reconocer las heridas y las distorsiones que hay en torno a ser mujer y también en torno a ser hombre. Pues muchas gracias. Ahora sí para las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Cristi. Muchas gracias para quienes continúan con nosotras. Es bien interesante todo lo que acabas de estructurar, de dar y que fue en muy buen ritmo, a pesar de las cuestiones que tuvimos ahorita de tiempo. Y me gustaría ver, no sé si nos puedes ayudar a quitar compartir pantalla para que podamos ver a todo el público en general y compartir una de las inquietudes o preguntas que nos estuvieron dando, que se estuvieron dando a lo largo de tu presentación, y también ver si hay algunas que surgen. Y hay algunos comentarios interesantes, me llaman la atención, pero vamos a irlo señalando, pero creo que es bien, bien interesante. Me encantó muchas de las
de la información que nos compartiste, el hablar de las heridas. A veces no nos detenemos a hablar de las heridas. Siempre estamos como grupos que estamos a favor de la vida, a favor de la familia, pero se nos olvida mucho reflexionar sobre las heridas que han provocado que mujeres, como bien lo has compartido, estén enojadas, estén heridas, estén reclamando, y que se ha aprovechado toda este malentendido feminismo de ahora, el feminismo de género, aprovechándose de realmente esa sed, ¿no? De esas mujeres de ser escuchadas, de que se les haga justicia, y tristemente se ha totalmente modificado el objetivo principal, ¿no? Que era garantizar los derechos de las mujeres y de sus hijos. Eso es importante decirlo. Ahorita, pues, tristemente se ha voltado totalmente, ¿no? Entonces, tenemos que reflexionar también eso, ¿no? Estas heridas, y cómo es que debemos de reflexionar. ¿Para qué? Pues para decir, oigan, por algo se están presentando, y cómo vamos a solucionar. Tenemos que ir a la raíz para solucionar. Por eso no hemos podido realmente avanzar en muchos aspectos desde la parte de vida y familia, porque no hemos ido a la raíz, porque no nos hemos animado a decir, oigan, ¿qué está pasando? Hay que desentrañar, que eso es lo que acabas de hacer ahorita tú muy bien, ir y desentrañar, y que tenemos que seguir haciendo estos ejercicios, porque no lo vamos a hacer solo en una plática. También que la diste, pero no la podemos abarcar en tan poco tiempo. Tenemos que ir, conocer y reflexionar, y a raíz de esta reflexión proponer, ¿no? Proponer y trabajar. Te voy a comentar algunas de las preguntas. Algunas preguntas. Rosario nos decía, las mujeres en Medio Oriente que usan la burka, ¿ustedes consideran que es agresión contra la mujer esta cuestión cultural? Te voy a lanzar dos y las vamos contestando. ¿Cómo ves, Cris? ¿Va? Y Carlos nos decía, ¿qué pasa con las mujeres con cromosomas masculinos? O sea, de entrada, no son mujeres, la va, Carlos. ¿Qué pasa más bien con aquellas que se dicen autoperciben mujeres, pero obviamente tienen cromosomas masculinos y participan en los deportes o en puestos públicos? ¿Estas personas representan a las mujeres? Bueno, yo de entrada les puedo decir, a mí no me representan. Pero adelante, Cristi, si gustas, por favor, contestar estas dos primeras preguntas. Y muchas gracias. Pues bueno, del tema de la burka, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué usan las mujeres este tipo de indumentaria? Que esta ha sido una pregunta, o sea, en las diferentes expresiones. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que diferenciar que el ser humano, nosotros, fíjense cómo tenemos una necesidad de expresar lo que somos. Las mujeres en toda la historia de la humanidad hemos tenido la necesidad de expresar a través de la cultura, los signos, la ropa, lo que sea, la feminidad, y los hombres también. Entonces, naturalmente, todos buscamos formas de expresión, hasta en la ropa que nos ponemos. No nos ponemos cualquier cosa, ponemos cosas con las que nos sentimos que va con nosotros, que expresa algo de nosotros. O sea, buscamos la expresión. Entonces, hay expresiones de la feminidad y de la masculinidad. ¿Y eso cambia con las culturas? Sí, ciertamente, y con las épocas también. Lo vemos, por ejemplo, con el tema del pantalón y de la falda, ¿no? Antes, pues el tema de una mujer usando pantalón era impensable, y ahora pues todo el tiempo estamos, bueno, no todas, pero se usa mucho el pantalón. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene? Muchas veces, y no quiero hacer generalizaciones, sino muchas veces este tema de cubrir viene más de una herencia de rechazo al cuerpo que de dignificar al cuerpo. Hay que diferenciar, o sea, puede ser que venga de las dos. O sea, cubrir o no cubrir, pues depende de cuál es la visión. Si es cubrir, porque, o sea, fíjense cómo en muchas culturas el tema de que la mujer cubra es porque incita al hombre a pecar y le despierta deseos. Y entonces, pues obviamente es una distorsión de la identidad de la mujer y del hombre. Es algo que lastima su identidad porque está poniendo, es el hombre proyectando su conflicto sexual o de sus deseos, de su corporalidad en la mujer y culpándola. Entonces, muchas veces estas prácticas pues viene de eso. Ahora, también puede ser que muchas mujeres digan, me gusta, como si a alguien le gusta usar sombreros. O sea, eso también es donde tenemos que tener como la fineza, el hilar fino de cuál es la motivación, porque ahí también entra la libertad humana. Si alguien quiere usar, o como él ve, lo que son signos para expresar algo, eso es parte de la libertad. Pero si son signos que vienen
por ideas distorsionadas o heridas de la feminidad y la masculinidad, eso sí es donde tenemos que reeducar. Ahora, del tema de los que se sienten, pues hablamos de eso, o sea, esto viene de esta visión de la teoría queer, que es el género percibido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo creativo para reconocer que no podemos forzar el sentimiento de alguien. O sea, si alguien dice, es que yo tengo un conflicto de identidad sexual, esto no se va a resolver diciéndole, no, estás enfermo, no, así, sino tenemos que acoger, ahora sí me voy a referir pues a mi fe, o sea, acoger con misericordia, y tenemos que encontrar caminos creativos para que podamos acoger con misericordia, pero eso no puede significar el dañar la identidad de la mujer o del ser hombre, porque esa es la propuesta desde la teoría queer. Si diluimos en diversidades, se da igual el traje que te pongas, pues ya lo resolvemos. Pero eso, ¿a quién está dañando? Como se está reclamando, pues es a las mujeres, porque borra nuestras necesidades, borra que este cuerpo de mujer y esta quien soy yo como mujer tiene necesidades de mujer, visión de mujer, aportaciones de mujer, que es más allá de un sentimiento. O sea, me sienta o yo no me sienta mujer, me pinte o no me pinta los labios, yo tengo una identidad que se va a estar expresando y que puede ser herida también, ¿no? Entonces, ¿por qué lo platico esto? Porque muchas, sobre todo con los más jóvenes, dicen, bueno, pero es que hay que entender, ¿no? Y tienen razón. O sea, hay que comprender con misericordia, pero también buscar caminos de que esto no sea un dañar a la identidad o la diferencia sexual o los fundamentos de nuestra ser persona. Entonces, si nos representa o no, pues no puede representarnos, porque como decimos, el ser mujer no es nada más un sentirte mujer, sino una identidad que tiene que ver con una integración de mi cuerpo, con mente, con mi afectividad y con todo. Ahora, sí quiero señalar algo también. A veces o sea, mucho del tema es también las heridas culturales que tenemos. Muchas veces estas heridas del tema de la identidad sexual viene porque hemos reducido la idea de ser hombre y de ser mujer. Y entonces en todas las épocas y en todas las familias hay mujeres que les decíamos machorras o que les decíamos que eran niños solamente porque su ser mujer se expresaba de forma diferente. Y ahí sí hemos cometido la injusticia de decir que una mujer porque le guste más jugar fútbol, ¿por qué va a hacerla eso hombre? Ese es su ser mujer y es un don su ser mujer. Las mujeres que se dedican a cosas más de construcción, que a lo mejor no es lo común, pero es su don de mujer, no de hombre, de mujer. Igualmente a los hombres que en su identidad de hombres tienen más sensibilidad, por ejemplo, hacia lo artístico, se les decía maricones, gays, niñas, y eso sí es nuestro error, que no supimos acoger su feminidad y su masculinidad diferente para reforzarle y decirle, qué padre que tengas una feminidad, un ser mujer diferente que nos ayude a todas las mujeres también. Entonces, bueno, eso también es como un poco asumir todo, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De cuáles son las heridas? También el acogimiento misericordioso, pero también necesitamos hablar de estos fundamentos de la persona, porque si no, mucha gente lo va a seguir tachando de discriminación cuando no entienden que estamos proponiendo otra visión de la persona. Gracias, Cristina. Y yo agregaría un poquito también ver qué es lo que se propone cuando se quiere estar imponiendo esta ideología transgénero, ¿no? Creo que hay muchísimas matices que también valdría la pena profundizar en una plática, que digo, surgen ideas de estas pláticas y poder profundizar también qué hay detrás de esta agenda realmente, ¿no? ¿Por qué quieren ocupar estos puestos? ¿Por qué realmente no se trata como disforia de género? ¿Por qué inmediatamente dicen, si te sientes así, vas? En otros países como España, por ejemplo, ya ni siquiera le están diciendo puedes cambiarte ni maquillarte. Con que llegue un hombre y diga soy mujer, ya lo están haciendo válido. Y esto es algo también súper alarmante, que si no trabajamos ahorita en lo que estamos, que por eso es importante tratar estos temas, más adelante va a ser una cuestión totalmente insostenible. Por eso es necesario trabajar estos temas. Así es, y nada más agrego un comentario, o sea, sí, tienes mucha razón, hay que verle el tema político. A veces este tema, como es un tema que se vuelve como de moda, muchos políticos en la ignorancia y a veces en la colusión quieren
ponerse esta medallita de, mira, las infancias trans y ya cumplí y ya soy muy moderno y ya déjenme en paz, sin reflexionar, sin discutir, sin abrir, sin nada, o sea, nada más como para ponerse su estrellita en la frente y ya, y eso es muy peligroso. Sí, totalmente. Querida Gina, estoy viendo tu mano levantada, no seas malita, si nos puedes ir ayudando poniendo tu pregunta en el chat porque tenemos unas preguntas que ya están esperando, que estamos recolectando del mismo chat para poderles dar cavidad a todas. Comentaban acerca de cómo esto está afectando a la niñez, toda esta cuestión que se está presentando, que la principal afectada es la niñez, era un comentario, y también Judith nos hablaba acerca de, como diciendo, qué bueno que hacen este esfuerzo, pero la verdadera batalla es contra la familia, pero pues si hablamos de que si la batalla es contra la familia está conformada por ¿quiénes? Por un hombre, por una mujer, por los hijos, por eso sí es necesario hablar específicamente ahorita que nos dimos este tiempo de hablar de la mujer. Y ella misma dice, ¿de qué nos sirve saber esto? Ella cuestiona, ¿no? A ver, ¿de qué sirve esta plática? No entiendo. Lo que necesitamos es, respetando la fe de todas las personas que estamos aquí, es como entregárselo a Dios, que yo sí estoy consciente de que esto es una batalla espiritual, pero ella dice, pues la idea es entregarnos otra vez a Dios, volvernos de todo nuestro corazón, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero dice ella, ¿de qué sirve esto? Y Carmen nos dice, ¿cuál es la diferencia entre corporalidad y corporeidad? Entonces, si nos ayudas a igual responder estas preguntas, Cris. Sí, pues primero del tema de cómo afecta a las infancias. La cuestión es que esta visión, sobre todo ahora de lo queer, es lo que ahora se está enseñando en los planes educativos, en las caricaturas, es lo que vemos con ahora del tema de Disney, de las películas, de Shalala y de todos estos temas. ¿Cuál es la cuestión? Primero, que todos aquellos que tengan heridas en su identidad por diferentes razones, o sea, hay muchas razones para las heridas, pueden estar queriendo enmascarar esa herida bajo un tema de soy una identidad diferente. Por eso ahora vemos tantas y tantas y tantas identidades y habría que preguntarnos si no son más bien heridas. ¿Por cómo podemos sospechar esto? Pues un poco de que muchos de estos se habla del tema de un rechazo al cuerpo. Por ejemplo, vean qué significativo el decir, es que nací en el cuerpo equivocado. O sea, qué doloroso y qué difícil debe ser el sentirte que naciste en un cuerpo equivocado. O sea, qué herida tan profunda el tener este rechazo al cuerpo. O muchas veces es un rechazo a mi identidad de ser hombre o ser mujer por mi historia familiar. O sea, yo he visto algunas entrevistas donde muchos que los meten a transición dicen, por ejemplo, no pueden decir la palabra pene porque odian su pene. Dicen, no, qué horror, y yo no puedo ni decir esa palabra porque me repudia, me da asco el hablar de esa parte de su cuerpo. Entonces, eso es uno como del tema de la afectación. Ahora, el tema también es que, o sea, esto se afirma como una identidad que entonces, fíjense qué frágil es que pongamos la identidad en los sentimientos, porque yo soy psicóloga, como vieron en el currículum, pues los sentimientos van y vienen, la respuesta humana es que los sentimientos son reacciones a lo que vamos viviendo. Y entonces, si mi identidad está puesta en los sentimientos, fíjense qué frágiles vamos a ser. Es como si yo dijera, mi identidad es cansada. ¿Por qué? Pues porque me siento cansada y esa es mi identidad. Soy Cristina la cansada. No, pues esa no es mi identidad, es un sentimiento, pero no es mi identidad. Y entonces, si alguien es infiel, pues es fulanito el infiel y su identidad es ser infiel, porque eso es lo que está sintiendo. Y entonces, que esto le estemos enseñando a los niños, el no distinguir entre sensaciones, sentimientos y experiencias, y cuál es mi identidad como persona, lo que permanece, lo que está ahí, que no importa cuánto me dañen o me lastiman, hay algo que soy, alguien que soy, que es persona mujer o persona hombre que nadie me puede quitar, pues es una herida social que vamos a tener. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener generaciones pues de niños que no van a saber dónde está su identidad más que en los sentimientos y van a pasar así buscando sentimientos, tratando de buscar su identidad. Fíjense qué doloroso y qué difícil esto. Y pues también el tema de muchos abusos. A mí se me hace peligrosísimo todo este tema de las infancias trans, donde le estamos diciendo a los niños, tú escoge y te medico y te meto hormonas y te puedes operar desde niño. O sea, es como al niño que dice Spider-Man que le vamos a implantar así, o sea,
digo, es una exageración obviamente, pero, o sea, fíjense qué peligroso que estemos poniendo la carga de decisiones de adultos a los niños, en la etapa de niños, en una etapa de desarrollo. Entonces, ¿cuál es el peligro? Pues que hay una gran vulnerabilidad hacia los niños por la etapa de desarrollo en la que están. Y la otra pregunta de por qué hablar de esto, pues todo el tema, o sea, ciertamente esto tiene raíces más profundas, pero 2 puntos nada más. Primero, o sea, todos, yo soy católica, entonces desde mi fe, pues la fe tiene que tener una congruencia en las obras y en la vida y en el actuar. Y entonces es actuar en donde, pues en los espacios en los que nos desarrollamos y mi fe es, digo, no sé las fe de los demás, pero es también la dignidad de la persona, o sea, está fundamentada en mi fe. Y entonces hablar de esto es hablar de la dignidad, es promover la dignidad, es ayudar a sanar las heridas, promover políticas de dignidad de la persona. Y entonces por eso es la misma fe y amor lo que nos lleva a buscar todos estos espacios. Y pues también es el tema del compromiso social. O sea, yo creo, hay un documento de la iglesia que se llama Populorum Progressum, que me encanta cómo inicia, que dice, cada quien es responsable de sí mismo, pero al mismo tiempo todos somos responsables de todos. Y me encanta, o sea, cada uno va construyendo su vida, pero al mismo tiempo somos responsables de los niños que son de esta generación, de las personas que viven, y entonces luchar por esto es asumir la responsabilidad de cuidar también al otro y promover mejores caminos para desarrollarnos. Y del tema de la corporalidad y corporeidad, mira, tiene más que ver con un tema de traducción y de corrientes de orientación. El tema de corporeidad, a ver, ¿alguien puso aquí Rebe? ¿O alguien estaba comentando también? Bueno, el tema de corporeidad muchas veces se ha ligado a la visión teológica para explicar esta dimensión de la persona, de la corporeidad, o sea, del cuerpo no solamente como carne, sino como el lugar de ser de la persona. Y la palabra corporalidad se usa más, por ejemplo, en temas de ciencias sociales o de otros ámbitos, para hablar de la dimensión de la experiencia del cuerpo, como en el mundo o en la realidad. O sea, más bien es una cuestión de dónde se usa el término. Corporeidad se usa más como en las visiones teológicas y corporalidad se ha usado más en algunas visiones filosóficas o de ciencias sociales. Y además Rebe ahí, gracias Cristi, además Rebe ahí nos pone como las definiciones de ambas. Ahí está en el chat por quien le guste también leer. Y nos comentaba también, ahorita una última pregunta, Isabel, sí, hablando un poquito de la menstruación digna. Decía, usted, las cuestiones de que se estén repartiendo en las escuelas públicas, toallas sanitarias, ¿responde a estas agendas? Esta es una de las preguntas. Yo me adelanto nada más un poquito antes de la respuesta de Cristi. Hablar y lo hago porque ahorita estoy yo involucrada en un proyecto que es recolectar toallas sanitarias para mujeres en reclusión. Y esta cuestión va de la mano efectivamente por menstruación digna en el sentido de que ahí no tienen acceso. Hay mujeres en reclusión que están en abandono, es decir, la familia no las visita, no tienen quien vaya. Eso no lo provee el Estado. De las 1,500, por ejemplo, en Santa Marta, Acatitla, que hay, solamente 100 están en abandono total. Las demás, las familias las visitan, y eso no siempre. Entonces, las que están en abandono total, ¿cómo le hacen? Adentro una toalla sanitaria la venden en 80 pesos, una toalla sanitaria. Imagínense, si ellas no tienen esta posibilidad para adquirir este producto que es tan necesario para las mujeres, ¿qué podemos hacer? Entonces, se ofrece en voluntariado, en organizaciones, llevar toallas sanitarias. Entonces, es lo que ahorita va sobre, en el sentido de hablar de esta cuestión digna, a lo mejor poder ayudar a estas mujeres en reclusión o niñas que no tienen acceso porque son pobres, porque no tienen, porque, etcétera. Creo que es una cuestión súper buena y favorable. El problema es cuando se utiliza, como muchas de las cuestiones de las mujeres, para ciertas agendas o ciertos propósitos. No sé tú qué opinas, Cristi. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, un tip que nos puede ayudar es distinguir
Las causas buenas, esas hay que rescatarlas y promoverlas y unirnos también. Y otras son las visiones políticas. Podemos coincidir o no en la visión política y decir con esto no, pero la causa es buena. Entonces, esta causa del tema de la dignidad en la menstruación y de muchas iniciativas que hay, es una causa buena, sí. ¿Que se usa o no se usa? Sí, depende de en qué lugar, pero de todos modos la causa es buena y la podemos recuperar. Y les doy también, tres, tips por los que podemos conectarnos a luchar. Primero es por el tema de la identidad de la mujer, todo lo que ayude a reafirmar la dignidad de la identidad de la mujer. La segunda es las necesidades de las mujeres por ser mujeres, por ejemplo, lo del tema de la menstruación o la maternidad o los espacios de desarrollo, etcétera. Y tercero es combatir las desigualdades y las violencias. Entonces, es cuidar la identidad y la dignidad de la mujer, atender las necesidades de las mujeres y combatir las desigualdades y violencias que viven las mujeres. Como en estos 3 ámbitos es donde podemos empezar a trabajar. Excelente. Y por último, Gina nos compartía una reflexión, pero a mí sí cae un poco en pregunta también. Ella habla un poco de cómo no es sí es necesario hablar de heridas, pero no todo minimizarlo a las heridas. Es decir, no podemos por heridas señalar y decir, bueno, pues como están heridos los hombres que se perciben como mujeres, entonces pues sí hay que decirles como, pues, pobrecitos, ¿no? Casi, pues sí les vamos a dar chance y que sean mujeres transgénero, ¿no? O sea, ella dice, tenemos que hablar claro y fuerte y señalar que tienen una distorsión biológica, que nosotras y en general la ciudadanía no puede como aplaudir esto, que es claro, ¿no? Que no es una realidad. Entonces ella habla de no ser como, no caer en esta tibieza, ¿no? En decir, oye, estamos en contra de esto, lo tenemos que decir claro y fuerte, y habla tanto de la cuestión de la identidad femenina como de la identidad masculina. No sé cómo quisieras tú opinar y ya para ir cerrando nuestra velada en este sentido. Sí, de acuerdo. O sea, tenemos que hacer como este proceso de discernir cuándo, o sea, qué es verdaderamente acoger a la persona, pero también implica pues mostrar la verdad y también, o sea, a veces distinguir entre la lucha política y lo que son ya el trabajo con las personas en lo cotidiano. Y entonces, pues, o sea, mi recomendación es, pues, siempre cuidemos que nuestras formas sean dignas, misericordiosas, pero también, o sea, parte de la dignidad y de la misericordia es mostrar nuestra verdadera identidad de persona. Entonces, eso es como nuestro compromiso también en lo político o en lo social. Y pues sí, ciertamente, o sea, esto no puede ser nada más ay, que cada quien haga lo que quiera porque pobrecitos, pues sí, no puede ser porque eso va también incluso contra la misma persona, ¿no? Si te dejo en algo que te hace daño o que te lastima, pues no estoy ayudándote a ser verdaderamente quien tú eres, tu identidad. Totalmente, o sea, es un tema totalmente complejo, ¿no? Difícil, pero necesario también abordarlo y que nos estamos enfrentando con algo que vamos construyendo y vamos viendo cómo vamos a tratarlo, cómo vamos a expresarlo. Siempre se señala, ¿no? Sí, decir la verdad, pero la verdad en amor. Y siempre ponen primero, y creo que aquí la mayoría, respetando que son creyentes, bíblicamente dice, amor y verdad. Eso es bien interesante. Pero ¿qué es la verdad? ¿No? Y la verdad, hay verdades que en sí misma ya es dolorosa y no vamos a poder evitar eso. Entonces es necesario también ser valientes en este sentido, ir contracorriente, que es lo que nos tiene aquí aprendiendo este tipo de cuestiones y que es muy, muy necesario. También queremos... solamente comentar algo, también algunos de los comentarios así que vi, o sea, yo sé que a veces estos temas pues dan temor, desesperanza de lo que estamos viviendo, pero mi propuesta es no tengamos miedo, de verdad, hay semillas de verdad en todo y mi experiencia me dicen a veces es ¿cómo le haces para meterte a estos temas de feminismo y estudiar con ellas y trabajar con ellas? Es que hay semillas de verdad en todo y de verdad hay personas que están buscando también la verdad y el avanzar y resolver sus heridas y construir un mundo mejor. Entonces, es abrirnos sin miedo a que comprendiendo es el mejor camino donde podemos también encontrar luces de verdad y también de comunión, de disenso y también de comunión.
Perfecto, Cristi, pues muchas gracias. Estamos muy agradecidas de que nos hayan acompañado, que hayan continuado. Como dicen, siempre al final son las guerreras y guerreros que se quedan aprendiendo todo. Y nada más para el cierre, quisiéramos decirles que si ustedes están interesados en conocer más acerca de estos temas, con muchísimo gusto les vamos a dar el teléfono de Rebe Arrieta para que pudiéramos llevar pláticas relacionadas con estos temas. Lo vamos a, Rebe, si lo puedes poner ahí en el chat, si eres tan amable, por favor, gracias, Rebe, para aquellas personas que estén interesadas en poderles compartir de estos temas en algún espacio, puede ser escuela, puede ser asociación civil, puede ser, no sé, empresa, ¿no? Nosotras estamos como muy dispuestas y comprometidas en poder seguir logrando hacer estos espacios donde se ve esta información, se trabaje, se construya y también nosotras aprender, porque es así, vamos aprendiendo todos los días. Pues les agradecemos muchísimo. Quisiera cerrar este tiempo nada más diciéndoles, por favor, si no han podido hacer ahí la encuesta que les mandamos para que por favor nos ayuden para ir mejorando estas pláticas, para ir sabiendo qué temas les interesan. Agradecemos mucho en el link que les pusimos en el chat para que puedan por favor responder la encuesta. Y les vamos adelantando que en el mes de mayo, a finales de mayo, jueves 26 de mayo, estamos procurando que sean los últimos jueves de mayo, vamos a dar lo que es el tema acerca de la maternidad subrogada, lo que se conoce y lo que hablábamos ahorita, tan despectivamente como vientres de alquiler. Pero nosotras queremos cambiar también esa narrativa. No les vamos a hablar de vientres de alquiler, de esta maternidad subrogada que tristemente está siendo también muy mal planteada, no regularizada, etcétera, ¿no? Mucha información. Les vamos a estar mandando también a sus correos si gustan dejarlos esta información y vamos a seguir en contacto. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Nosotras somos Ciudadanas por México. Que tengan muy buena noche.